Para que voy a silenciar el micrófono. Ahí está. Listo. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo conversatorio del CEPRAM. Vamos a charlar hoy con Victoria Planté, aprovechando o con la excusa de que hoy es el día del libro, así que vamos a hablar mucho de libros, de distintos tipos de libros, todos de algún modo vinculados a las personas grandes. Así que vamos a dar un ratito para ir viendo si se van sumando. Estoy usando yo un sistema que no he usado antes, así que espero que se escuche, que se vea, espero también algún tipo de feedback al respecto, si nos ven, que nos avisen, y está también la posibilidad de que participen, siempre y cuando sea hoy, viernes 23 de abril a las 6 de la tarde, que es cuando lo estamos haciendo en directo. Después va a quedar ahí tanto en el YouTube como en el Facebook, para que si ustedes quieren lo puedan ver. Ya en ese caso la interacción va a ser a través de otros medios, ¿no? También valen los comentarios, vale que nos manden a un correo. Vamos a ver después, al final, si Victoria, si vos querés, los datos para que se contacten con ella, para que sepan cómo seguir. Yo puedo empezar diciéndoles que tiene la editorial en la que está y tiene una página bien interesante. Bueno, a ver, ¿qué dice el Facebook? Bueno, hay algunas personas ya, así que bienvenidas. Sí, bienvenidos a todos. Muchas Bueno, gracias. te presento así saludas. ¿Quién Me tenté, está? perdón. No, está bien, o sea, respetar la formalidad. Quien está, según cómo estén ustedes orientados en la pantalla, en mi pantalla está a la izquierda, pero puede estar en algún otro lado, es Victoria Planté. Ella es licenciada en Comunicación Social y es profesora de Lengua y Literatura, y además dirige la editorial Nubia Ediciones, que es en gran medida el eje de lo que vamos a charlar hoy, porque es una editorial muy interesante con unas particularidades. Así que bueno, la idea es que yo les cuento por qué estamos hoy con Victoria, o mejor todavía cómo llegamos a esto. Nosotros desde el CEPRAM, y esto, a pesar de que hemos charlado un rato con Victoria antes, no llegué a contártelo. Nosotros tenemos un par de libros editados como CEPRAM. El primero fue Historias de vida y de cocina, donde se articulaban recetas que sean muy importantes para la historia de las personas, con las historias de por qué eran importantes y cómo habían llegado a serlo. Ese tuvo dos versiones, dos ediciones, dos libros distintos, Historias de vida de cocina 1 y 2. Y después hubo otro que se llamó Cuando los grandes eran chicos, que era ya una recopilación de historias puntuales donde participaron muchísimas personas. Quiero decir que nosotros desde el CEPRAM además tenemos talleres de literatura donde muchas de nuestras alumnas y de nuestros alumnos escriben y practican y han editado también tanto libros colectivos como individuales. Y tenemos muchos cursos que trabajan sobre cuestiones vinculadas a la lectura, desde lecturas de algunos autores puntuales. Por ejemplo, hemos tenido un curso que se ha dedicado muchísimos años a trabajar sobre la obra de Borges, que es un autor que tiene mucha riqueza, ¿no? para eso, y otros también. Y además tenemos una biblioteca que la manejan voluntarios, un equipo de voluntarias, y que también en épocas de presencialidad tenían club de lectura donde ellas se ponían de acuerdo para leer un libro y después comentarlo. Esto digo por si hay, primero para contártelo, aprovechar a contarte lo que se me había pasado, Victoria, y por si hay alguien viéndonos que no lo sepa, aunque hay gente que está ya participando en la institución, pero estos medios abiertos permiten que también se acerque a alguien más. Así que esa es la vinculación que ha tenido históricamente el CEPRAM desde sus orígenes con el tema de los libros y de la literatura. Y el otro día nos llegó el comentario nos dio, a mí personalmente me dio como palabra la gerontoliteratura. Y dije, ¿y esto qué es? No lo había escuchado nunca. Así que lo charlamos un poco con Andrés, que es el director, y me dijo, mira, estaría bueno, investiguemos, veamos un poco. Así que a partir de eso, que fue como un sobresalto de descubrir algo que uno no había visto nunca, a pesar de que estamos, como te digo, muy vinculados, por un lado a los libros, a la literatura, y por otro lado a la gente grande.
Y bueno, y a partir de ahí sí vimos un par de entrevistas o de charlas, de alguna presentación de algún libro en una feria, así que empiezo esta entrevista, esta charla con mucho interés, porque la verdad es que me parece sumamente interesante lo que venís haciendo. Así que bueno, ahora sí te dejo presentarte, saludar a la gente y después ya te empiezo a preguntar un poco por dónde me parece que podemos ir. Bien, bueno, muchas gracias Rodrigo y bueno, gracias al CEPRAM y feliz cumpleaños también, ¿no? Feliz aniversario que merece ser festejado así, ¿no? En tiempo. Eh, y sí, la verdad es que, bueno, me encanta aprovechar cualquier espacio de difusión para ir sembrando ideas, que es en realidad ir compartiendo un poquito cómo esas ideas llegaron a nosotros y cómo creemos que pueden ser útiles y trascender y poder trabajar todos pensando y dedicándonos quizás a determinadas cosas que teníamos olvidadas o que habíamos naturalizado. Uno no se da cuenta a veces de que algo le falta porque está tan acostumbrado a vivir de esa forma y siempre fue igual que no lo nota. Y eso nos pasó a nosotros y creo que nos pasa como sociedad con la gerontoliteratura. Y bueno, seguimos un caminito, no llegamos de entrada así de primera instancia, pero fue un camino muy gratificante que nos permitió conocer a mucha gente y nos llenó de satisfacciones. Así que bueno, agradezco, saludo a los que están acompañándonos en el vivo y a quienes vean el video por la oportunidad de poder, conversar sobre esto que ya es muy importante. Bueno, sí, te cuento que sí, efectivamente ya hay algunos comentarios de que hay gente. Está Sofía, Estás está muteado, Olga, me parece. Adriana. Ah, perdón. Sí, perdón, te decía que sí, efectivamente ya hay algunos comentarios de gente que está ahí saludándote. Sofía dice que está encantada de Bien. conocerte, está Olga, está Adriana, Miriam. Así que bueno, estamos ya como para empezar a charlar. Que me parece interesante empezar también, bueno, todo esto empieza me parece con la editorial y la editorial a su vez empieza con el libro de Chito. ¿Querés contarnos cómo se cruza el libro de Chito en tu vida? Dale, sí. Bueno, en realidad sí, la editorial viene después de haber pensado en la idea del libro de Chito y bueno, de desear que trascendiera un poco para mucha gente, porque en realidad el primer ejemplar o los primeros materiales fueron pensados para Chito, que era una especie de abuelo postizo para mí. Chito, que era Entonces, una persona real y concreta, y una persona real y el concreta. material, el libro de Chito es material que vos pensaste y armaste para él. Exactamente, empecé armándolo primero como actividades sueltas, ¿no? O sea, y me pude poner un poquito en su lugar porque hasta ese momento, hasta que algo personal quizás no te toca, uno ve de lejos las situaciones, ¿no? Y, y había cosas que parecían que uno daba por sentado, por sobreentendido, y en realidad no están así, entonces me permitió que alguien tuviera nombre y apellido, poder involucrarme con su historia, me permitió eso, ver que en realidad hay mucha gente y con condiciones muy diversas y con experiencias muy diversas, que todos conocen algo, pero que no todos conocen lo mismo, por lo tanto hay herramientas que no les sirven a todo el mundo, no todo el mundo va a resolver una revista de crucigramas o palabras cruzadas en el diario, porque a veces no se tiene de repente la cultura general que se necesita para conocer determinados aspectos, otros sí, pero bueno, particularmente yo vivo en el interior de la provincia, en una localidad muy pequeña, con mucha proporción, mucha cantidad de adultos mayores, y casi todos, no todos, pero bueno, en un gran porcentaje estaban atravesados por la misma historia que Chito, ¿no? Entonces, una historia a lo mejor con una formación académica que no estaba completa, entonces asistiendo a un colegio de campo, con una primaria incompleta, entonces son personas sabias en un montón de otros sentidos porque conocen cosas, digamos, prácticas y trascendentes, pero no esas que venían del lado del mundo editorial, ¿no? O sea, si puedo utilizar ese nombre, porque venían en formato de revistitas de crucigramas. Eso por un lado. Y después, el hecho de conocer que solo hacer crucigramas, por ejemplo, no bastaba para mantener una buena salud cognitiva, porque siempre utilizo el paralelismo, es como ir a un gimnasio a nivel físico, es como ir a un gimnasio y solamente hacer bíceps, o sea,
Si yo solo hago crucigramas, voy a terminar con unos bíceps muy desarrollados, pero todo el resto de mis músculos no. Y lo mismo pasa con el cerebro y las otras funciones cognitivas. Entonces, bueno, empecé a desarrollar actividades para él, después viendo que había mucha gente en esta situación que podía necesitar un material organizado, nos pusimos a buscar. Tengo una relación, un vínculo especial con la licenciada Fátima Perrone, que es quien nos asesoró en todos los materiales de estimulación cognitiva. Ella es licenciada en psicopedagogía y bueno, trabaja con adultos mayores y realmente fue importantísimo su aporte porque queríamos un material que no fuera infantilizado, o sea, que fuera simple, que fuera accesible, pero que no fuera infantil y que tuviera contenido significativo, o sea, que no se trabajara con cualquier cosa, sino que lo que pudiéramos aportar para trabajar tuviera ese doble propósito. Y bueno, y sí, así nació el primer material, que fue el libro de Chito. Hago un poco ahí de pie en esto del doble sentido que tenía, que es una cuestión instrumental de estimular, porque estamos hablando, el libro de Chito es un libro orientado al desarrollo de ejercicios cognitivos, digamos, como vos decías, a ejercitar la mente del modo más diverso posible, no solamente a través o no estimular solamente una forma de procesamiento mental, pero a la vez vos me contabas que por ahí uno cuando encuentra materiales de este tipo están un poco sesgados por algo que yo creo que vamos a nombrar un par de veces a lo largo de la charla, que son algunos prejuicios o ideas que, por ejemplo, el mundo editorial puede tener acerca de los adultos mayores como sujetos infantiles. Esto yo lo he escuchado a veces también en el CEPRAM y en palabras de algunas de las estudiantes que dicen, uy, estamos de nuevo como en el jardín porque tenemos que volver a... Y eso siempre nosotros hacemos mucho hincapié en que una cosa es que sea distinto del material y lo que uno busca como adulto mayor, que a lo mejor en la mediana edad, pero de ningún modo es una vuelta, es otra cosa nueva, distinta de todas las anteriores. Entonces me parece interesante que cuando vos te planteas, bueno, vamos a hacer algo de estimulación cognitiva, no es la estimulación que necesita un niño, es la estimulación que necesita, que le puede ser útil a un adulto mayor, ¿no? Exactamente, aparte que nos parecía muy fundamental trabajar con el tema de la dignidad, ¿no? Porque yo me preguntaba cuando asistía a un taller de memoria que se dan en PAM y demás, cuando les ofrecían determinadas actividades, que comentábamos el ejemplo antes de que comenzara la transmisión, trabajaban con una oración que decía, por ejemplo, el gato lleva un globo azul en la cola. Entonces, eso no solo que no es apropiado, sino que es un atentado contra la dignidad de la persona. Y yo me preguntaba, ¿cómo no le dicen, o sea, cómo no hay una queja, ¿no? En el adulto mayor decir, che, no me des esto para trabajar, ¿no? O sea, no soy un nene de jardín. Y eso me llevó a hacerme muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo lo naturalizamos al trato infantil? ¿Cómo naturalizamos que la gente, y no exigimos, digamos, ¿no? O sea, no exige el adulto mayor un trato que no sea infantilizado. Quizás porque nunca nos contaron que eso pues, se podía hacer, ¿no? O quizás porque nos lo contaron tan bien que, claro, nos contaron también la parte contraria, que es que los adultos mayores son determinados tipos de personas que hacen o no hacen determinadas cuestiones. Entonces se construye una serie de ideas que nosotros también hemos ido, digo, nosotros los que vamos avanzando y los que ya están en la adultez mayor, que ya también han incorporado algunos prejuicios sobre sí mismos que también hay que desarmar. Además de una cosa que yo creo que también es importante en esto de no protestar o no quejarse, que es una cohorte, una generación de personas muy respetuosas y muy cuidadosas de no dañar. Entonces, si te ven que estás haciendo una estupidez, a veces justamente por no atacar tu dignidad, se bancan alguna cosa así. Y está bueno ser un poco más aguerrido en algunas cosas o buscar ese punto intermedio, que no sea que el otro se sienta agredido, pero que tampoco me haga trabajar con el gato que tiene un globo atado a la cola. Porque no. Exactamente. Entonces, bueno, se trató de eso, de desandar ese camino que estaba lleno de prejuicios. Yo siempre digo que, no lo digo yo, bueno, lo dicen, hay una frase de Margaret Mead, que siempre es una antropóloga, que siempre
rescatamos, ¿no? Que es que se le achacan a la vejez un montón de cosas arbitrariamente, ¿no? O sea, es como que arbitrariamente se coloca todo el aprendizaje y el juego en una etapa que es la niñez, el trabajo y la productividad laboral en la adultez, y bueno, y los padecimientos solamente a veces en la vejez. Entonces, esto es una arbitrariedad que de a poquito tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? O sea, ¿qué ideas tenemos nosotros sobre la vejez? Y si efectivamente esas cosas que le asignamos a la vejez le son propias o no, y nos damos cuenta de que no hay nada que le sea propio, ¿no? Que los padecimientos pueden estar en cualquier etapa, que la enfermedad puede estar en cualquier etapa, y que lo único que tiene de bueno, digamos, lo único que tiene de exclusivamente bueno la vejez, tiene que ver con algunas disponibilidades que justamente tienen cosas positivas, ¿no? Que le son propias. Las demás pueden estar en cualquier etapa. Sí, pero también, y esto lo voy a tomar en base a algo que vos me contabas también es posible que algunas cosas sí sean o más difíciles o que tengan algunos declives, y justamente con eso también tiene que ver el tema de entrenar el aparato cognitivo para que no se deteriore. Entonces tampoco uno puede asumir desde el lugar de hay cosas que se ganan, que no hay pérdidas. Por ejemplo, respecto a la motricidad, entonces vos me decías que ustedes se fijan hasta qué tipo de papel van a usar para imprimir un libro, porque no puede asumirse que uno puede poner el mismo tipo de letra o el mismo, aunque no sea para todos, porque como vos decís, no hay nada que sea universal a la vejez, pero sí uno puede esperar que la gente a partir de cierta edad, que no es tan avanzada como la presbicia, empieza a los 40 y ya empieza uno a tener alguna dificultad para leer y para mover las hojas. Entonces también sí considerar que uno puede particularizar el objetivo que está buscando sin necesidad de sesgarlo de ese modo que decimos, entonces estos viejitos que son como nenes necesitan un librito de cartón como los nenes, sino no, estas personas puede ser, por la edad que tienen y por el desarrollo que han tenido, que algunas cosas haya que reforzarlas. Que me parece que es un juego muy complejo, un equilibrio muy complejo de atender a las posibles dificultades sin, digamos, no me acuerdo la palabra, que usted no fue denigrar, pero fue algo parecido. Sí, en realidad yo considero, siempre por supuesto que hay diversidad de opiniones, ¿no? Pero yo considero que las dificultades de motricidad están en cualquier etapa y que puede ser por distintos factores, que el deterioro cognitivo aparece en edades incluso más jóvenes, el Alzheimer está apareciendo cada vez en edades más jóvenes, entonces, y que puede haber personas, como antes pasaba, que había personas que tenían una ACV cuando eran mucho más grandes, ahora aparece cada vez más temprano. Entonces, que el autocuidado, el ejercicio cognitivo, tiene que ser una responsabilidad de cualquier persona adulta que cuida de sí mismo, independientemente de la edad, y que si uno va aprendiendo a lo largo de la vida que uno mismo es responsable de su propia vejez y de cómo la va a transitar y puede tener un plan, va a tener también un plan de autocuidado, ¿no? Y lo bueno es que vamos a tener más tiempo, quizás me lleve más tiempo cuidar de determinadas cosas para que no se deterioren, ¿sí? O sea, me lleve más tiempo hacer determinadas cosas, pero justamente lo tengo, ¿no? En esa etapa de la vida lo tengo más tiempo para poder hacerlo, entonces no hay que temerle, yo considero que a la vejez no hay que temerle, a la vejez hay que disfrutarla y hay que tomar los recaudos que debamos tomar para estar lo mejor posible, pero pensar que porque uno es viejo pierde la noción de las cosas porque sí, porque es propio de la vejez, es mentira. Hay personas totalmente lúcidas. Y lo demás, lo físico, sí, viene con el paso del tiempo, obviamente, pero con un cuidado no voy a perder movilidad. Todo tiene que ver con mi responsabilidad respecto a mi cuerpo y a mi estado cognitivo con el que yo voy a afrontar esa etapa de la vida, ¿no? Para la que necesito tener un plan. Si yo no tengo plan, son muchos años para quedarme sin hacer nada y evidentemente el deterioro va a llegar, ¿no? Pero si tengo un plan y hago algo, las cosas no van a ser, digamos, como uno tiene miedo de que sean, ¿no? Eso por lo menos es lo que aprendí de mis seres queridos, de los profesionales que me rodean y de los ejemplos que veo que me parece que tienen que ver con formas de vivir esta etapa que están muy buenas. Sostengo que uno no tiene que tenerle miedo ni tiene que querer esquivarlo, porque el miedo paraliza y hace que uno no planee nada, que no tenga
proyectos y son muchos años para estar sin proyecto. Entonces hay que empezar a poner la cabeza ahí y hay que empezar a contagiar, digamos, inspiración y modelos y formas de vivir la vejez que son sumamente gratificantes. Sí, que empieza por hablar de eso, por empezar a poner en duda, como vos decías, a darse cuenta de que por ahí hay cosas que uno nunca ha pensado, que ha dado por sentadas. También con el cuidado de eh, que son aperturas y que ninguna es obligatoria. Porque cuando vos Ujú. decías hay que tener un plan y hay que cuidarse, me parece que está bueno y al mismo tiempo también es peligroso que eso se instituya como una obligación, porque uno a veces ha escuchado hace un tiempo, por ejemplo, quejas de, uy, no puedo hacer determinadas cosas porque tengo que cuidar a mis nietos, entonces está puesta en mí una responsabilidad que yo no sé si querría o querría hacerla de otro modo. Pero también alguna vez he escuchado la crítica contra, tal persona no se junta con nosotros porque está cuidando a los nietos. Y a veces hay gente que quiere cuidar a los nietos. Entonces es peligroso que por ahí se instituya como una, así como antes había una idea muy homogénea acerca de la vejez, reemplazar esa por otra. Decir, bueno, ahora no, ahora hay que ser activo, hay que salir. Bueno, sí y no, y se puede hacer algo intermedio, ir y venir. Y como dijimos hace un rato, es muy diverso, así que es muy individual también, depende de cada uno. Exacto, es muy diverso, es particular, hay tantas vejeces como personas atravesando la etapa hay, entonces, y sí hay cambios sociales que se van dando y sería bastante necio negarlo, porque ya hay personas que eligen no ser madres y que por lo tanto no van a ser abuelos Ujú. y no van a tener nietos y su satisfacción, a veces como que uno tenía la idea, ¿no? De que la única satisfacción posible, y los libros nos enseñaban eso también, ¿no? O sea que Ahí está. eh, Vamos a ir volviendo a los libros porque nos vamos a ir un poco del tema. los libros nos enseñaban eso también, como que cuando uno empieza a explorar, a ver, cuando yo digo que la vejez se borró del mapa editorial, digamos, Mm, o que fue muy injusto, la literatura está bien, porque la vejez es relativamente una edad nueva, lo vamos a poder llamar, ¿no? O sea, porque así como en su momento, después de la Edad Media, la adolescencia fue una edad media, una edad nueva, nueva, novedosa. también en el último tiempo podemos decir que la vejez es una edad nueva, ¿no? Pero bueno, digamos que el mundo editorial tuvo más reacción para adaptarse y ofrecer alternativas dignas para esta nueva etapa que fue la literatura infanto-juvenil y no lo está haciendo así con los adultos mayores y con esta etapa que es la vejez. Porque si uno se pone a ver, o no hay protagonistas adultos mayores en los textos de mayor circulación, los textos literarios tradicionales y demás, o no hay, o si están, aparecen como personajes secundarios, a veces coprotagonistas, y en algunos momentos están o como el abuelo, que el único rol que tiene es el cuidado de los nietos, el consejo y demás, o bien como el antagonista, ¿no? O sea, como el representante de todo lo que De lo no malo. queremos, entonces, de lo malo, exacto. Lo malo o lo que nos genera molestia o lástima, o bueno. Entonces, evidentemente uno aprende, se forma una idea del mundo a través de los libros, y si los libros no me cuentan que la vejez es una edad que se puede disfrutar y que está bueno vivirla, evidentemente para mí no va a estar en mi mapa mental, ¿no? Mm. Y no voy a tener modelos de vejez que yo quisiera imitar en cuanto a la satisfacción de vivirla, ¿no? Entonces, eh, es como que ha habido para la cabeza de la gente, yo sostengo que hay a veces como un agujero negro, ¿no? Con esa etapa. Y no se hacen planes y eso implica que los demás tomen decisiones sobre nuestra propia vejez y no está bueno. Mm. Así que yo creo que los libros ayudan mucho para poner en el mapa mental de las personas, en las representaciones Mm. sociales, vamos a utilizar Sí. términos más correctos, a la vejez como una edad apetitosa, Pero ahí digamos. hicimos un salto Sí. de si bien todo eso está más o menos implícitamente en los libros de estimulación cognitiva y particularmente el libro de Chito, lo que vino después, me parece que vos ya estás haciendo referencia a lo que vino después a nivel de editorial, porque vos A armás nivel el libro de Chito y después se construye para eso, o no sé si junto con eso, una editorial nueva que no existía, que es Nubia. Exacto, sí, nosotros la primera edición hicimos una edición de autor, ¿no? O sea, Mm. no sin editorial porque no habíamos encontrado, mandamos mails, qué sé yo, no encontramos ninguna que nos respondiera ni siquiera O y sea, vos que ya habías les empezado a interese. partir de lo particular con Chito, decir, acá hay Exacto. algo, después dijiste, esto se puede generalizar, hay más gente que le interese, hiciste una primera edición
que no conseguiste una editorial, digamos, que te la... No conseguimos una editorial, incluso no teníamos plata tampoco. O Mm, sea, no, yo qué hice, contacté a un alumno mío, porque de mi parte docente tenía un alumno que se había recibido de diseñador, que era muy, una persona muy buena, Matías Escobar, y muy comprometida con las causas sociales y demás. Entonces, bueno, le comenté la idea, le gustó, hizo toda la parte de diseño, que fue fantástico. Eh, y no teníamos plata para editarlo. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar un congreso que se hizo y en ese congreso presentamos las muestras, o sea, mm. imprimimos unas muestras y hicimos una preventa. Y con ese dinero pudimos hacer la primera edición y de ahí empezó a circular, como a marchar esta máquina. Y empezamos a recorrer ferias del libro con este material y después con los pasatiempos que vinieron, que fue como un material un poco más complejo en cuanto a dificultad, ¿no? O sea, que ya tenía un poco más de Que son los exigencia. cuadernitos, se llaman los pasatiempos de Chito, Los que vienen pasatiempos, después del exacto. libro, digamos. Exacto. Y empezamos a recorrer ferias y ahí recorriendo las ferias y viendo como la movida que genera toda la feria, ¿no? O sea, que está fantástico que haya no solo presentaciones de libros, sino dinámicas de ilustración, no sé, todo lo que circula alrededor de una feria del libro, que tiene que ver con talleres, con charlas, con encuentros, con incluso booktubers, o sea, toda una movida que generan los libros y, y también me pasó ponerme a recordar esa instancia. Yo creo que uno de los actos de amor más lindos es leerle a alguien, ¿no? O sea, Mm, leerle en voz alta a alguien. Y que eso se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, porque yo lo puedo hacer con alguien que está en una cama de un hospital, o lo puedo hacer con alguien que está viniendo de visita a mi casa y, y bueno, y es un acto de amor que no solamente se da con los chicos, yo le leo a mis alumnos en mis clases mm, y son chicos de 17 años, a veces bastante rebeldes, pero se quedan escuchando el cuento en silencio, ¿no? mm. O la historia en silencio. Entonces, tiene siempre eso. Y cuando yo me preguntaba, digo, bueno, ¿qué le puedo leer a Chito volviendo, ¿no? O sea, ¿qué le podría leer? Porque en un momento tuve esa necesidad de decir, bueno, me llevo algo para leerle. Digo, y recorría obras, digo, bueno, uno generalmente tiende a pensar, bueno, ¿qué le va a interesar? Y bueno, algo que tuviera un protagonista parecido a él, que se pudiera identificar con él, ¿no? O sea, y, y ahí empecé, digamos, como a humear un poquito y decir, bueno, ¿qué pasa si uno va a una librería y quiere un libro para su abuelo, por ejemplo, ¿no? O para su vecino que es mayor, o para su profesor, o para alguien. Encuentro alguna recomendación, entonces empezamos a ver y no había. A diferencia, como vos decías, Recomendaciones. de lo infanto juvenil o de lo infantil, que incluso está por edades, de tal edad, tal edad, de tal edad, tal edad, los Uno libros entra ya a una saben librería, qué ofrecerte. tal cual, uno entra a una librería y tenés ya un sector, media librería es para chicos y adolescentes. Entonces, iba a decir, pucha, ¿no tiene la suficiente especificidad el adulto mayor para tener una literatura propia? O sea, no tiene temas que le son propios a su edad, y sí, tiene temas que le son propios, intereses que le son propios para la vejez, tiene problemáticas que le son exclusivas, o problemáticas en cuanto no a problemas, digamos, en su concepto, sino temáticas, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos una literatura que sea para adultos mayores? O sea, que tenga protagonistas adultos mayores que puedan despertar deseos de imitación en quienes los leen, ¿no? O sea, así como uno se engancha con un libro y con la protagonista de un libro y uno se siente por un rato esa persona que está protagonizando y Mm, decir, qué lindo todo lo que está viviendo, ¿por qué no lo podemos vivir en tiempo real con el adulto mayor, ¿no? sí, ahí te cuento Bien, una cosa. Bueno, me voy a saltearme los temas de dale, identificación y eso, porque sería para una charla más, para un debate más interesante respecto a si uno se puede dale. identificar o no con sujetos, con protagonistas muy distintos. Pero me quedo con la última parte, me parece bien interesante, como decís, una literatura pensada para gente grande no excluye a la gente grande de cualquier otra literatura. Una persona No, grande por puede supuesto. leer libros para niños, para grandes y para adultos mayores, pero hay un nicho de cosas ahí que son muy particulares. Y te cuento cuando vos decís que, bueno, por un lado que la vejez es una edad nueva o que no había en el mercado editorial una especificidad. En las carreras de psicología se estudia muchísimo, bueno, yo soy psicólogo, no sé si te lo había Ah, contado, en la carrera de no. psicología se cuenta mucho, se detiene a estudiar mucho el desarrollo de los niños, ¿sí? Mucho, mucho de los niños, los adolescentes, cuando la gente llega a la adultez ya, por ejemplo, en algunas facultades ni siquiera es obligatorio
la psicología normal de los adultos y los adultos mayores. Ya se da por sentado que una vez que uno llegó ahí es siempre lo mismo. En otras carreras, en otras universidades por ahí sí, pero digo, está esa idea de que lo importante y lo específico es en un momento de la vida, después ahí más es siempre lo mismo. Entonces, si bien en algunos aspectos, por ejemplo a nivel legal, sí, una vez que uno adquiere sus derechos ya no los pierde, al contrario de lo que a veces uno asume, ¿no? Que puede perder ciertos derechos cuando es grande, pero a nivel de desarrollo, de intereses, problemáticas y de temáticas, como vos decís, sin duda debe haber algunas cosas nuevas que merecen algo, no que reemplace a la literatura en general, pero sí que la complemente o que la potencie, ¿no? Exacto, aparte no solamente que no lo excluye, no hace que el adulto mayor no pueda leer otras cosas, sino que tampoco hace que otra persona de otra edad pueda leer una literatura, o sea, pueda disfrutar de leer textos que tengan protagonistas adultos mayores, porque me va a permitir a mí también proyectar y percibir la vejez con otras perspectivas, un poco más ampliadas, no negacionistas, porque no vamos a ser negacionistas respecto a las realidades que se viven en muchas vejeces, que no todas pueden ser fabulosas, digamos, o lo son. Yo siempre creo que pueden ser mucho mejores de lo que son, ¿no? Pero no idealizado, pero sí contemplando todas las realidades. Respecto a eso que me mencionás recién, nos pasó en una feria que fuimos a Roque Pérez, algo súper interesante, que después se hizo como una comida entre todas las editoriales, digamos, los que estábamos en los stands, y hablábamos de este tema, ¿no? Y decía, había una maestra de jardín, y ella me comentó, dice, me pasa que mis alumnos, o sea, sus alumnitos, cuando le hablaban de la abuela o del abuelo, tenían reconocido el icono que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Lentecitos, rodetito, ropa grande, digamos, bastoncito, encorvada. Y dice, pero no asocian el rol de abuela con la abuela que tienen. O sea, la abuela que tiene un nene de 5 años o 6, corre maratones a lo mejor, va a zumba, sale con las amigas, hace determinadas cosas, y en el imaginario de ese nene, esa abuela, no encaja con lo que está aprendiendo que es una Sí, abuela, sí, ¿no? hay estudios hechos, hay Una trabajos disociación. respecto de eso, de, bueno, definan chicos, y no solamente niños, chicos por ahí, como te digo, que están en la universidad, describan a un adulto mayor, y las descripciones son muy estereotipadas. Y después, cuéntenme uno que conozcan así, no que la mayoría, uno que sea así. Y no, porque en realidad mi abuela no sé qué, porque mi tío no sé qué, y en realidad los sujetos reales no se corresponden a eso, pero se ve que ha quedado marcado tan fuerte el estereotipo que todavía nos pesa tanto a los que vamos llegando, como decía hace un rato, a los que ya están, que a veces también Exacto. les pesa salirse de ese lugar. Yo creo que siempre lo comparo con la perspectiva de género, ¿no? O sea, así como la perspectiva de género implicó en el último tiempo hacer como una especie de revisionismo sobre los textos infantiles, o sea, qué pasaba con La Bella Durmiente, que viene el príncipe y la besa sin autorización, ¿no? Sin consentimiento, con el horror que significa Barba Azul y lo que se cantaba y lo que había en las canciones infantiles y demás, que cuando uno le incorpora la perspectiva de género te das cuenta lo dañino que es. Yo creo que lo mismo, y es lo que viene, y es lo que necesariamente debemos implementar, es la perspectiva de edad en, digamos, ese revisionismo con perspectiva de edad de algunos determinados clásicos, no solamente infantiles, sino adultos, que es la etapa anterior. Es decir, bueno, a ver, esto que venimos nosotros leyendo, ¿por qué la vejez siempre está asociada y tenemos el viejo Vizcacha del Martín Fierro con tantos disvalores, ¿no? ¿Por qué tenemos no sé, la abuela de Cándida Heréndida con tantas tantas vicios y Sí, defectos? pero diría que incluso los estereotipos positivos que puedan ser terminan siendo también falsos y terminan siendo un problema porque plantean modelos que son inseguibles, como cuando no es el viejo Vizcacha, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero son viejos muy sabios, que todos lo saben, que siempre son prudentes, y también es un modelo pernicioso al revés, porque uno no lo puede cumplir. Exacto. No, la vejez, o sea, uno no es que se convierte en héroe por ser viejo, o sea, no idealicemos tampoco la edad, que en sí mismo no va a aportar nada distinto a lo que hemos tenido nosotros en nuestra vida, ¿no? Pero así como digamos, no implica que todos los viejos sean divinos, ni fantásticos, ni amorosos, ni queribles, también no implica lo contrario, ¿no? Tampoco implica lo contrario. O sea, Salvo
los que están ahora viendo esto, que en su mayoría son Por grandes, son todos supuesto, divinos y fantásticos. no, no, el hecho de querer interesarse por un tema, de querer aprender, o sea, el aprendizaje, el trabajo voluntario, de tener inquietudes, de hacerse preguntas, de decir, che, esto, o incluso de ver hasta dónde uno puede colaborar y construir estas cosas, digamos, estos nuevos paradigmas. Y de reclamar también, porque nos pasó, yo lo he comentado, nosotros cuando registramos el ISBN, que es el código que necesitamos tramitar para poder imprimir un libro en Argentina y en el mundo, entre los públicos destinatarios no está el adulto mayor. Entonces vos decís, ni siquiera lo considero como consumidor, O sea, cuando vos ¿no? vas a publicar un libro tenés que hacer un trámite. En ese trámite dicen a quién va dirigido y no Exacto. Y existe ahí la posibilidad de adulto mayor. tenés bebés, tenés niños, tenés ¿Bebés? estudiantes, bebés, claro, porque hay libros para bebés que son de plástico, ¿no? Para que se metan en la bañera, ¿no? Y no tenés adultos mayores. Entonces, ya desde el vamos es como que vos decís, pero ¿qué pasa acá? O sea, que ni siquiera lo consideramos como potencial consumidor. Cuando más tiempo tenés para leer, porque me pasa que tengo montones de cosas pendientes de leer y no tengo el tiempo para poder hacerlo, vos decís, por mi trabajo, por otras cosas, y cuando más tiempo tenés para leer, no tenés oferta, ¿no? Y vos decís, ¿qué pasa que no lo tenemos en el mapa, ¿no? O sea, en el mapa editorial el adulto mayor no existe. Somos la única excepción, yo creo, en ese sentido. Entonces, Sí, también quizás ahí opere también un sesgo propio, digamos, así como en algún momento uno se da cuenta, pero los viejos no lo estamos teniendo en cuenta, quizás haya algunos otros que ahora no estamos viendo hasta que alguien venga y nos diga, ojo, acá también se están olvidando ojalá, alumnos. no, ojalá. Yo siempre digo, ojalá así como aparecen, hay textos editados por otras editoriales que no tienen, por supuesto, la calificación de gerontoliteratura, no utilizan el término. El término lo creamos nosotros, en realidad, para un congreso que se hizo en noviembre del 2018, en donde por primera vez compartimos un texto, un cuento, con esas características, ¿no? O sea, con un protagonista que pudiera despertar de su imitación, con términos que Te iba son a preguntar y propios. me parece que es lo que estás haciendo. ¿Estás definiendo qué es gerontoliteratura? Exacto, Dale, sí. entonces Tratamos de necesitamos... definir ese término, ¿no? O sea, decir, bueno, estamos hablando de una literatura que tenga protagonistas adultos mayores, que puedan despertar deseos de imitación en los lectores, que utilice terminologías propias, o sea, cada vez que nosotros hablamos de cronolecto y de términos que le son familiares, así como pasa con la literatura infanto-juvenil, que introduce terminología propia, digamos, en sus textos, lo mismo en una literatura propia, digamos, con perspectiva de edad, ¿no? Así que tuvo que ver con eso, tuvo que ver con esa idea de generar la especificidad necesaria y bueno, de generar instancias de que eso comenzara a crearse. Entonces, a partir de ahí es que lanzamos concursos literarios, después el Volvamos ahí siguiente un año. poco a la línea de tiempo. Entonces empezaron con la Claro, estimulación sí. cognitiva. Ahí vos ves que no hay ninguna editorial que lo haga, así que fundan Editorial Nubia Fundamos Nubia, específicamente. sí. Pero al principio se dedican a eso, a estimulación cognitiva. Y después Exacto. en algún momento aparece la idea de que la literatura también está faltando algo cuando tratas de registrar los libros y ves que no existe ese público. Y dices, bueno, vamos a meternos con literatura ya. Uh-huh. Ahí se construye el Ahí, concepto de gerontoliteratura y empiezan a exacto. publicar. Empezamos a publicar, presentamos el primer libro en un congreso de la Cátedra UNESCO que se hizo en Mar del Plata en el 2019, marzo del 2019, porque siempre tuvimos esa ambición de acercar, como te decía, el mundo de la literatura a la gerontología, ¿no? O sea, y también hacer al revés, acercar el mundo de la gerontología a la literatura, que la venía ignorando, ¿no? Como herramienta, desde mi perspectiva, riquísima para aprovechar un montón de cosas. Entonces, lo que hacíamos fue eso, asistíamos a congresos e instancias donde había especialistas académicos de la literatura y las letras a llevar nuestra propuesta, nuestra idea, y también íbamos a los congresos y a los ámbitos propios de la gerontología a llevar la literatura, ¿no? Entonces, intentando, digamos, unirlas en esto que fue la gerontoliteratura, que la teníamos que bautizar de alguna manera, y bueno, le encontramos ese término. Uh-huh. Y sí, a partir de ahí empezamos a publicar ¿Y qué una es lo que publicación. publicaron? El primero, una antología de cuentos, Uh-huh. que pensando también en ir siempre de lo menos complejo a lo más complejo después, eran una antología que generalmente tenían, salvo uno, en su gran mayoría son cuentos realistas, cuentos breves,
pensando en que la persona, no todos los adultos mayores tienen desarrollado el hábito de la lectura, entonces teníamos que ofrecer un material amigable, ¿no? Para quien no estaba tan acostumbrado y que no se siente intimidado por un material muy, muy grande. Son 10 relatos, 10 cuentos y bueno, la verdad es que nos dio mucha satisfacción ese material. Después, el Los año pasado, autores no necesariamente adultos mayores. no, hay de todo tipo O de sea, porque edades. O sea, estás hay adultos. definiendo la gerontoliteratura a partir del texto y del destinatario y no de quien lo Exacto, escribe. Ajá. exacto. Eh, el mismo criterio, haciendo el paralelismo, o sea, no necesariamente la literatura infantil está escrita por chicos, o Claro. sea, está escrita por adultos. La única diferencia es que ya lo atravesamos, que ese es el desafío que digo yo, ¿no? Uno escribe para una edad que todavía no atravesó. Pero bueno, yo creo que la literatura tiene eso de desarrollar mucho la empatía y me permite ponerme en la piel del otro, y si yo lo logro hacer, puedo producir textos adecuados, ¿no? O sea, o interesantes. Y bueno, ese primer material, que te decía es un poco más simple, siempre respetamos nosotros estos criterios de decir que tengan una letra más grande, que tengan unos márgenes y un espaciado y una distancia entre las letras también más amplio para facilitar la lectura, que sea más llevadera. Después de ese primer material se llamó Más que arrugas, el libro. Y ahí, Eh, déjame que te interrumpa un poquito más, porque apareció otra cosa que también me parece que es novedosa, que es esto del estímulo a la lectura. El estímulo a la lectura es otra cosa que está siempre orientado a niños y como muchos exacto. adolescentes. Y sin Uh-huh. embargo, por supuesto, acá sí debe haber un sesgo grande y debe haber mucha población adulta y adultos mayores que ya tienen el hábito de la lectura y probablemente más los que ahora son adultos mayores que nosotros y las generaciones futuras hacia futuro, porque es cada vez más difícil, me parece, sostener eso. Sobre todo lectura más o menos larga. Pero ahora, decir, bueno, hay gente que ahora es adulta, ahora hay gente que ahora son viejos y que no leen, ¿por qué no Uh-huh. acercarles también eso como un mundo más rico? Exacto. Aparte que es muy diverso, depende de nuestro mapa, digamos, nuestro país es tan amplio, entonces Mm, de repente en una localidad como Córdoba, que tiene la universidad, que tiene mucha instancia educativa, muy accesible para muchas personas, probablemente haya personas adultas mayores hoy que ronden 60, 70, 80 años, que hayan tenido la oportunidad de formarse académicamente y que se hayan amigado con el hábito de la lectura y ya lo tengan. Pero hay muchas otras personas que viven en todo nuestro país, que es muy extenso, que no han llegado a completar su educación formal, como veníamos hablando antes, por lo tanto nunca fueron destinatarios de ninguna política para el estímulo de la lectura, eh, que no acostumbran a leer libros y que se están perdiendo de una herramienta fabulosa, ¿no? Para acompañar una etapa y cualquier circunstancia de la vida que nos toque vivir. Digo yo, el libro siempre es el mejor amigo que podemos tener, ¿no? Entonces, en realidad a mí siempre iba a usar la palabra me fascinó, pero siempre me interesó más allá de mi propia vejez, que uno a veces encuentra mucha gente hablando de su propia vejez, ¿no? O sea, estas dudas ahora que estoy atravesando por... Eh, a mí eso no es que no me preocupa, pero tanto, no soy tan joven tampoco, pero bueno, me refiero a que sí me preocupa y me desespera el hecho de ver personas grandes. Yo, si vos caminas por las calles de mi pueblo, hay muchas personas sentadas en la vereda, solas, desde muy temprano, con la mirada perdida en la nada. Y tengo ganas Fortaleciendo de de algún dejar... modo ese estereotipo que decimos hace un rato que hace uno cuando está viejo, se sienta y espera que llegue el momento de morir. Y yo tengo ganas de dejarle un libro, es decir, disfrutar el aire libre sentado en la vereda, pero leyendo, mirá que qué lindo que es leer, qué lindo que es esta historia, ¿sabes? Esta persona me hace acordar mucho a vos, esto, lo otro. Entonces, a mí me desespera eso. Yo trabajo pensando en el adulto mayor que hoy tiene 80 años, que tiene 90, eh, y que pasa mucho tiempo solo, y yo sé que la mejor compañía que puede tener, además de otra persona, por supuesto, la segunda mejor compañía es un libro. Entonces, Sí, de me quedé eso. dando vuelta cuando dijiste el mejor amigo que uno puede tener un libro y sí, además de un amigo de una persona, pero son complementarios. Te quería, ahora cerramos un poquito el tema de la historia de la editorial, que Sí, nos faltan un par de libros, pero quería comentarte un par además de saludos que te decía al principio y cosas que van diciendo. bien. eh,
María Cristina dice, ay, para que se me tapó el comentario, ya está. Los libros son una enseñanza que pueden ser interpretados por los adultos y explicados a los niños. Son un hermoso puente de sabiduría. Ujú. Bien, eso no, me parece no lo habíamos planteado mucho como también la cosa intergeneracional, ¿no? Exacto. También hay algo Ujú. interesante ahí, me parece. Sí, ahí te voy a echar yo Dale. el tema de los libros nuevos. Mm, Sabes que editamos el año pasado, coeditamos con la Universidad Nacional de Córdoba, con el programa de adultos mayores, coeditamos dos antologías, una, digamos, para adultos y una antología juvenil con perspectiva de edad, ¿no? Que justamente contiene eso que vos estás mencionando. El libro se llama Mirame Vieje, con X al final, o claro. sea, no con la E, en X. Ya Eh, está claro que no va orientado a gente grande. que no pero bueno, en realidad fue porque teníamos el nombre Mirame Viejo, el tema, ¿no? Teníamos el nombre Mirame Viejo y teníamos la ilustración de tapa que eran mujeres. Entonces es como que hacía ruido la imagen de las mujeres y el título. Y ponerle Mirame Vieja iba a ser como que limitar, ¿no? El universo también. Entonces estábamos en esa disyuntiva. Finalmente en la tapa quedaron otras ilustraciones también, pero nos llevó a nosotros a replantearnos esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos con esta situación? Porque no nos cerraba, bueno, terminamos poniéndole la X y Mm. dejando que el lector decida qué letra poner. Pero bueno, básicamente esa antología contiene cuentos que muestran interacciones diferentes entre generaciones, Qué ¿no? O lindo. sea, Bueno, que no es la interacción clásica. justo, en realidad vos me decías que yo traía, en realidad esto lo traía María Cristina. María Cristina Sí. Alsina contaba eso. Carmen Seba dice que está muy bueno lo que estamos charlando. Elogia un poco al CEPRAM, así que lo voy a saltear. Gracias, Carmen. Lo que sí dice, me parece que está bueno, que ojalá surjan más editoriales gerontológicas, a pesar de que les Ojalá. hagan un poco de competencia. La competencia siempre es buena, ¿no? Mm, Siempre es buena. Yo sueño con que haya una feria del libro exclusiva, así como que haya una feria del libro exclusiva para gente grande, o mm. actividades, digamos, exclusivas también, ¿no? Como de hecho hay Porque, una feria del libro infanto juvenil. claro, de hecho hay una feria de infantil juvenil, hay muchas cosas que se mueven alrededor y comercialmente también es muy positivo y a pesar de que está plagado de gente que hace literatura infantil juvenil, todas viven y todas Mm. sobreviven y viven bien las editoriales, o sea que nadie nos va, digamos, a Sí, perjudicar, al yo contrario, creo que nos ustedes enriquece. ahí tienen la misma ventaja que tuvimos nosotros, sobre todo al principio, que hay tan poco que todo lo que Ujú. aparezca es rico y hay lugar para todos. Entonces, en general, nosotros hemos Bien, tenido también muy buen vínculo con todas las otras instituciones que trabajan con gente grande. exacto. Dice Zulema, pregunta, ¿el cine ha marcado un paso adelante respecto a la literatura? Bueno, primero soy profesora de lengua. Valoro mucho el cine, ¿no? Pero Mm, pasa lo mismo que pasa con el libro y la película, ¿no? O sea, generalmente la película muestra el 10% de lo que es el libro. Y creo que si bien lleva un paso más adelante y hay adultos mayores que ganan protagonismo en algunas películas y en algunas series, eh, no dejan de tener a veces algunos lugares comunes, ¿no? mm, Y, y que uno se tiene que ir cuestionando todo el tiempo respecto a eso que va produciendo y que va viendo y de qué nos estamos riendo, ¿no? Que por ahí en los programas de televisión, en el cine, eh, da más para lo automático. Y yo termino la película y si bien me acuerdo de la película, el libro siempre tiene otra cosa, que tiene mm. el espacio de reflexión. Yo vuelvo a leer esa página, me acuerdo, lo tengo guardado ahí, lo tengo en la mesita de luz, me acuerdo de eso, lo puedo buscar, lo puedo ver, lo vuelvo a hojear, lo comparto con alguien y le pregunto qué le parece que quiso decir el autor con esa frase. El libro tiene eso que Sí, ninguna en de las todo otras caso son complementarios, no son nada. Yo voy a son contar ahí complementarias. no es una infidencia porque no es nada secreto, pero algo que veníamos hablando justo antes de empezar y que me parece que también da cuenta un poco de eso. Cuando yo vi las tapas del libro de Chito, me pareció muy conocida la ilustración. Dije, esto yo lo conozco. Te voy a confesar algo que no te dije antes, y dije, esto se lo robaron. Después lo abrí el libro y adentro no, dice imágenes de Roca, francés, ¿es Roca? Marco Roca. Marco. Marco Eh, Roca, sí. y lo que efectivamente lo conocía porque se hizo una película al respecto. Y yo creo que esto vale
Primero porque asocia un poco, él hizo una tira y de ahí se hizo la película y ustedes lo tomaron por un libro de estimulación, así están todos los mundos unidos, pero también marca que si uno lo ve y lo identifica inmediatamente, porque no hay tanto, porque son más o menos pocas las películas, los libros que tienen una orientación. Esa película, vamos a aprovechar a recomendarla, se llama Arrugas, es una película de animación para adultos, siempre y cuando estén fuertes de ánimo, porque es muy dura, pero si tienen ganas es una mirada de la demencia muy interesante. Sí, yo, en realidad uno, digo yo, plasma los miedos y las cosas en lo que produce. Y bueno, Paco Roca, aparte de agradecer siempre la generosidad que tuvo para con nosotros respecto a permitirnos usar sus imágenes y sus ilustraciones en nuestro material, tiene eso y déjame que yo lo relacione con algo de la literatura también. Sí que se encuentren fuertes porque en realidad describe cómo avanza la enfermedad del Alzheimer, ¿no? O sea, cómo lo va viviendo la persona en este caso que está y cómo es la vida en un establecimiento geriátrico particular que era en el que está el protagonista, ¿no? Él comenzó esto como una historieta, después la historieta se transformó en cómic, digamos, audiovisual. Y en ese sentido yo también tengo experiencia en talleres literarios, ¿no? En dictar talleres literarios a los que asisten generalmente personas mayores, o sea, y siempre hago mucho hincapié en esto, o sea, sabiendo cómo avanza el Alzheimer, que avanza, digamos, siempre borrando lo más nuevo que hemos aprendido, ¿no? Y dejando como más perenne o más presente lo anterior, lo que vivimos en la niñez. Y uno suele asociar esto de decir, uy, mirá cómo se acuerda de todo lo que hacía cuando era chico en el campo, suponte, ¿no? Y hay mucho de lo producido en los talleres literarios que tiene esa mirada retrospectiva, nostálgica y retrospectiva, o sea, contar qué se vivió en la niñez, qué se vivió en la... Entonces, bueno, no es que no sea valioso, pero lo más valioso de las personas mayores no es su pasado. Lo más valioso de las personas mayores es su presente y lo que van a lograr hacer de ahora en adelante. Entonces, siempre que yo tengo la oportunidad de hablar con quienes desarrollan talleres literarios, y hay adultos mayores allí, yo les digo siempre, plantéense en el presente, porque es mirarse al espejo, plantéense el mañana. La mirada retrospectiva, no solo que no es garantía de buena memoria, sino todo lo contrario, si yo de lo único que me acuerdo, y reiteradamente me estoy acordando solo de lo que viví en mi niñez, digamos, es una llamadita de atención, ¿no? Es una atención de decir, no me puedo estar, digamos, evadiendo de mi realidad hoy. Hoy mi realidad es esta. Soy una adulta mayor, soy un adulto mayor y mi personaje, mi vida, mi historia puede ser recreada de ahora en adelante, ¿no? O sea, de mi presente en adelante. No porque lo anterior no sea valioso, pero lo más valioso no es lo anterior. No valgo por mi pasado, ¿no? Que eso es una cuestión recurrente, es decir, valen porque hicieron mucho. Sí, efectivamente todo lo hecho vale y vale un montón, pero no me invalida mi presente, o sea, mi presente... Ahí me va cerrando. En un momento dudé lo que vos me decías porque también creo que del pasado uno lo que tiene es una mirada desde el presente. Si uno cuenta una historia de la infancia como si fuera un niño es una cosa, muchas veces se puede lograr una mirada reflexiva y retrospectiva desde ahí que también agrega al sentido de lo actual. Pero como decíamos hace un rato, también son miradas complementarias, ¿no? Que uno puede, y sí está claro en lo que vos decís, que se tiende a evitar un poco la mirada actual, también con la lógica que tiene que a veces es duro. Porque la mirada actual implica ver algunas cosas que a lo mejor no le gustan, algunos miedos, y por qué no a veces la proximidad de la muerte, que es una cosa que quizá la que más nos atemoriza de todo. Sí, puede ser, pero en ese sentido, mira, te voy a decir algo que a lo mejor a veces alguna gente, cuando yo lo digo, me mira, viste, medio raro. Digo yo, uno le tiene más miedo a la vejez que a la muerte. Sí, no, también. Uno en sus planes tiene la muerte. Vos tenés un seguro de incendio en tu casa, tenés un seguro de sepelio, tenés un seguro, tenés elegido una parcela en un cementerio parque, tenés... O sea, uno, digamos, no le tiene tanto miedo a la muerte, le tiene miedo a la vejez. Entonces, la muerte obviamente nos llega a todos, porque hay una cosa hasta la otra, ¿no? O sea, entonces creo que es hora de ocuparnos de lo anterior, ¿no? De lo que hasta ahora vinimos
como ignorando un poco más y para lo cual no tenemos nada planeado por lo general, ¿no? Es complejo, por supuesto que da para hablar montones de cosas, pero está bueno escribir volviendo al tema de los libros y de las historias, está bueno escribir desde personajes que no necesariamente puedo ser yo, porque uno puede asumirse en su vejez, pero puede plantear un protagonista que no necesariamente es uno, sino que puede ser uno idealizado, puede ser otro modelo. Entonces, pero sí empezar a poner la edad sobre la mesa, ¿no? Y no como eufemismo, no como una cosa secundaria, sino ponerla en serio, ¿no? O sea, que lo hablemos en serio, que la miremos en serio, que nos demos cuenta de que no es exclusiva de la vejez, ni la soledad, ni la depresión, ni la dependencia, ni un montón de otras cosas. Sino es como que estamos siendo bastante injustos, ¿no? Con esta etapa, digamos, tan... No prestándole atención a otras cosas que también están. Exacto. Bueno, te quiero leer algunos comentarios más, porque he juntado algunos varios. Bueno, Paula saluda, le gusta. Zulema te saluda y dice: gran tarea, licenciada. Bueno, muchas gracias. Olga pregunta: ¿en qué librería de Córdoba se pueden comprar los libros de la editorial? Bien, nosotros como somos una editorial muy chiquitita, tenemos solamente 1 o 2 puntos de ventas por localidad, así de las grandes provincias. Entonces, en Córdoba capital están en el Mundo del Libro, en la esquina de Obispo Trejo y de Anfunes, y en una librería que está como en el pasaje que está al lado de Anfunes 60, la librería se llama Cabildo, está en el pasaje de adentro. Son los 2 únicos puntos de venta en Córdoba capital. ¿Y si quieren... desde la página de la editorial también los venden, no? Sí, nos pueden contactar vía Messenger, no tenemos desarrollado todavía el e-commerce completamente, pero sí, si nos contactan nosotros lo enviamos por correo o les sugerimos algún punto de venta que esté cercano, porque a veces tenemos puntos de venta en 6 provincias del país, entonces por ahí es más fácil acceder. Y si quieren, por ejemplo, accediendo a la página web de Nubia, en realidad la página web es nubia.com.ar, Nubia con B corta, y /ediciones, porque van a encontrarse que Nubia hace muchas cosas, ¿no? O sea, hace diseños de otras cosas, pero bueno, en la parte de ediciones hay una opción para descargar de manera gratuita algunos materiales en forma parcial, ¿no? Por supuesto, entonces pueden descargar de ahí algunos cuentos de las antologías y leerlos y ver si les gusta, si se sienten cómodos, como probar el material antes de comprarlo, de llevarse a la librería o de regalarlo, ¿no? Perfecto. Bien. Acá alguien que te conoce, María Cecilia Lorenzo, dice: felicitaciones, EPRAM, por invitar a Victoria Planté, pionera en geronto literatura. Un gran trabajo el que están realizando desde Nubia Ediciones, un orgullo para Córdoba. Bien, muchas gracias. Una muy querida Ceci, que desde el momento cero, que cuando uno habla de cosas que no existen, que nosotros hablábamos de algo que no existía, ella nos abrió las puertas con mucha generosidad. Y qué importante, porque Cecilia siempre ha estado tratando de difundir y de meterse en estos temas de las vejeces. Exactamente, y siempre de una manera súper profesional, muy respetuosa, así que nada, gracias. Solo agradecimiento. Marina te dice: licenciada Victoria, hermosa y clara lo que expresa, le agradezco mucho preocuparse por los libros interesantes para nosotros adultos mayores. Me encanta la claridad con que explica. Bien, muchas gracias. Y bueno, hay algunos más, no quiero detenerte mucho más porque ya tendríamos que ir cerrando. Está bien, se me pasó volando, no sé si habrá sido lo mismo para ustedes, pero no sé, verdad... lo importante sería la gente que nos está viendo. Si no, la próxima nos juntamos vos y yo a charlar, pues yo también le pasaba muy bien. Ha sido un placer, espero que la gente lo haya disfrutado. Saben entonces que tienen ahí en nubia con bcorta.com.ar /ediciones. Ahí seguramente deben tener una forma de mandar algún contacto, algún comentario, alguna forma. Tienen también para ver fragmentos de los libros. Exacto, en Facebook estamos, también estamos como Nubia Ediciones, y en Instagram, para quienes utilicen esa red social, también estamos como Geronto Literatura, ahí tenemos el nombre directamente específico. No los buscan como Nubia, sino como Geronto Literatura en Instagram. En Instagram solamente, ¿sí? Y bueno, ahí pueden también escribirnos mensajes, generalmente contestamos
a medida que vamos pudiendo, pero generalmente no demoramos mucho. Y cualquier mensaje siempre es bienvenido para comentar, para aportar, para sugerir, para criticar constructivamente también, para contarnos su experiencia con los libros. Y nosotros nada, disponibles siempre que podamos para conversar de esto que nos encanta. Buenísimo. Para ir, para invitar, hacemos talleres también para utilizar la literatura como herramienta de estimulación, con actividades. Entonces, también tenemos mucho vínculo con otros profesionales que trabajan con los materiales y bueno, después ya nos pondremos en contacto porque quiero obsequiarles los materiales para que los tengan en la biblioteca del CEPRAM. Sabía que tenían biblioteca porque conocía no tan profundamente, pero bueno, quiero que estén allá, que los usen, que los vean, que los disfruten y que bueno, puedan hacer aportes también desde su experiencia respecto a ellos. Sí, seguro que acá empezamos a una relación que va a ir a mayor cooperación. Yo me quedo con una cosa que dijiste de que en general todo lo que hemos hablado tiene que ver con el afecto, con el cariño, pero dijiste leerle algo a alguien es un gesto de amor. Nosotros cuando empezó el tema de la pandemia y no pudimos vernos y tocarnos y abrazarnos, empezamos desde el CEPRAM todas las noches encontrarnos a leer un cuentito. Así que aprovecho a quienes nos estén viendo y que no sepan eso, que conozcan el CEPRAM por primera vez, que nos esperamos todas las noches, empezando por esta noche a las 10 en este mismo Facebook, para leer algún cuentito, a veces un poquito más largo, a veces un poquito más corto, pero centralmente con la idea de eso, acompañarnos un rato y de estar un rato juntos antes de ir a dormir. Victoria, un placer enorme, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por cómo te tomaste todo con muchas ganas y mucha seriedad de charlar, desde los días previos que estamos charlando hasta hoy. Como te digo, ojalá que seguramente va a ser la primera de varias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a vos, Rodrigo, por la calidez, por el espacio del CEPRAM y bueno, disponible siempre para acompañarnos en este camino porque el interés por los adultos mayores y dedicar el tiempo para eso es sumamente importante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Victoria. Saludos para vos y saludos para todos, que estén muy bien y nos vemos pronto. Perfecto. Bueno, gracias. Chao, un abrazo. Buenas tardes. Chao.